tema que vamos a ver hoy es el tema de la disciplina bíblica. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de la disciplina? Entiendo que el día lunes ustedes estudiaron o vieron algo del texto que se encuentra en Efesios 6, versículos 1 al 4. Quiero que hoy vayamos de nuevo a ese texto, vamos de nuevo a Efesios 6, pero solo vamos a leer el versículo 4 y nos vamos a concentrar allí algunas implicaciones prácticas acerca de ese pasaje. Vamos a Efesios 6, versículo 4. Y me dicen por favor cuando lo tengan todos. Efesios 6, 4. ¿Estamos ahí? Bueno, así dice el texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que algunos de los padres que están aquí, no me atrevería a generalizar, tal vez ha tenido algunos momentos en su crianza en que ha dicho, no sé qué hacer con este muchacho, Señor, dime qué hago. El Señor nos dijo qué hay que hacer. Es precisamente el texto que hemos leído. El Señor nos ha dado instrucciones claras acerca de cómo debemos llevar a cabo la disciplina o la instrucción en la casa. Y como lo comentaba John en la introducción, yo no quiero tratar el tema de la vara como la única solución, porque yo estaría desconectando ese tema final del castigo de lo que las escrituras dicen acerca de este asunto. Las escrituras hablan de la vara, sí, pero nos habla de un proceso de formación, no nos habla solamente de castigar o de pegar. Tal vez muchos de nosotros venimos de hogares donde nuestros padres solucionaban todo sencillamente con darnos un manotazo, con pegarnos. Pero la Biblia habla más acerca de este asunto que solo el corregir con vara o solo pegar. Si notamos el texto que estamos utilizando, veremos que el apóstol Pablo está diciéndonos tres cosas importantes allí. Bueno, dos. La primera, no provocar a ira a nuestros hijos. Luego veremos cómo se hace eso porque tiene implicaciones con lo siguiente. Luego, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y creo que aquí es bueno que comencemos a conocer el significado de cada palabrita que está usando el apóstol para que podamos desarrollarla en nuestra enseñanza. Cuando el apóstol habla de criar, imagínese usted la imagen de un ave que está dándole de comer a su hijo. Literalmente está hablando de nutrir. O sea, cuando usted, hermano, note que el texto está diciendo criar en disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted piense en el tema de disciplina y amonestación, piense usted en la imagen en que usted está nutriendo a su hijo. Eso es algo que su hijo necesita. Su hijo necesita disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué es eso de disciplina y amonestación del Señor? Empecemos por la amonestación. La amonestación es ese proceso de instrucción o enseñanza que llevamos a cabo en el hogar. Amonestar es instruir, pero instruir de una forma continua, de una forma constante. No es la instrucción esporádica, no es la instrucción que se da diciendo 2 o 3 veces algo y luego nos olvidamos de eso. No, es constancia. Repetir incluso lo que estamos dejando como mensaje en nuestro hogar. Y la disciplina es abordada en las escrituras desde dos aspectos. El primero es la reprensión verbal, es decir, cuando yo reprendo a mi hijo verbalmente por algo que ha hecho. Y el segundo es el castigo físico propiamente dicho. Entonces note que los hijos de nuestros hogares necesitan, ¿cuántas cosas? 3. Bueno, 3. ¿Necesitan qué? Instrucción. Necesitan reprensión. ¿Y qué más necesitan? Castigo. Necesitan las 3 cosas. Así que hablar de disciplina bíblica, hablar de instrucción bíblica o formación bíblica del hogar, es hablar de estos 3 asuntos: instrucción, reprensión y disciplina y castigo. Y a medida que vayamos desarrollando el texto junto a otros pasajes de las escrituras, notaremos cómo todo esto se interrelaciona. Uno
no tiene la posibilidad de escoger entre yo solo castigo físicamente a mi hijo y no lo instruyo, o yo solamente lo reprendo y no lo castigo físicamente. Las tres formas, los tres modos que Dios nos ha dejado, las tres eslabones del proceso están íntimamente ligados. Vamos a desarrollar entonces esta noche precisamente esos tres temas: la instrucción en el Señor, la reprensión en el Señor y el castigo en el Señor. Si han notado, el texto de Efesios no nos habla exactamente del cómo. Y nuestro propósito hoy es hablar del cómo, ¿verdad? Entonces, vamos a nutrir este texto que estamos estudiando con algunos consejos prácticos que nos da el libro más práctico de la Biblia. ¿Cuál es el libro más práctico de la Biblia? Proverbios. Vamos a nutrir este pasaje con muchas enseñanzas de Proverbios. No vamos a poder abarcar todo lo que los Proverbios dicen acerca de estos asuntos, pero sí vamos a tener una buena perspectiva partiendo del libro de Proverbios. Entonces, ya dijimos acerca de la instrucción. Pablo ha utilizado la palabra amonestación, es decir, es una instrucción repetitiva, constante en el tiempo, no es algo esporádico. ¿Por qué no es algo esporádico, mis hermanos? Porque la comprensión de los niños es una comprensión débil. A los niños se les olvidan las cosas. Se les olvidan las cosas que nosotros les repetimos, les instruimos. Hermanos, incluso pensemos en nosotros como creyentes. Nosotros no tenemos que venir mínimo cada 8 días a la iglesia que se nos repita el evangelio. Lo necesitamos. ¿Y qué pasa con un creyente cuando se desconecta de la iglesia local? Se enfría, ¿verdad? Y comienza a caminar de una manera que no es conforme al Señor. Entonces, si el Señor nos trata como padre, así a nosotros como hijos, imagínense cuánta más necesidad tendrán nuestros hijos de que nosotros seamos constantes en la instrucción, amonestando, es decir, siendo consecuentes, repetitivos cuando le enseñamos a ellos. Ahora, noten, Efesios 6 nos dice que esa amonestación es en el Señor, es la amonestación del Señor. No son los consejos psicológicos de moda, no son las costumbres que yo heredé de mis padres. Yo heredé una forma de criar con cosas buenas y cosas no tan buenas de mis padres. No se refiere a eso. Se refiere a que es en el Señor, del Señor, lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Al mismo tiempo nos habla también de la relación que hay entre el Señor y nosotros. Nosotros como padres tenemos unas obligaciones en el Señor. Nuestros hijos también tienen unas obligaciones en el Señor que debemos atender. Entonces, la amonestación es en el Señor. ¿Por qué en el Señor, mis hermanos? El Señor nos ha rescatado. Él es el dueño de nuestra vida. Le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, Él es quien nos debe decir cómo vamos a dirigir nuestra vida de ahí en adelante. Si usted ingresa a una empresa a trabajar y firma un contrato laboral con ellos, ¿a quiénes esperan sus jefes que usted obedezca? A ellos. Nosotros estamos en una relación de pacto con nuestro Dios. Él nos ha rescatado. Nos debemos a Él, a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer al Señor en este tema de la instrucción, en este tema de la amonestación? Acompáñeme, por favor, a Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. ¿Están ahí? ¿Sí? Bueno, proverbio muy famoso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Con qué palabra empieza el texto? Instruye, ¿verdad? ¿Usted qué se imagina acerca de la palabra instruir? ¿Qué se le viene a la cabeza? Guiar, enseñar, muy bien. ¿Qué tal si yo le digo que el origen de esta palabra se utiliza en otro pasaje de la Escritura? En Primera de Reyes 8:63 y se refiere a la dedicación del templo.
cuando Salomón, el mismo autor de Proverbios, dedicó el templo. Primera de Reyes 8:63. El sentido de la palabra instrucción es enseñanza, ciertamente, es enseñar, pero tiene la implicación de dedicar, de consagrar al niño que se está instruyendo para Dios. Hermano, lo que nos está diciendo Salomón por medio de este proverbio es que cuando usted está entrenando a su niño, le está enseñando las cosas del Señor y lo está entrenando en general para la vida, su meta no es que él sea un buen muchacho, pues eso va a venir por añadidura si camina en el Señor. Pero su meta no es que él camine moralmente como camina el 70 o el 80% de los ciudadanos en este país. Él está hablando de dedicación. Cuando esté instruyendo al muchacho, usted lo que debe tener en mente es que ese muchacho es ¿para quién? Para el Señor. Ese niño es para el Señor. Eso es lo que Salomón quiere que tengamos en cuenta. Hermanos, es fácil aconductar a un muchacho. La exhortación es importante. Es fácil aconductar a un muchacho. Yo puedo lograr que un niño gane un año escolar. Le prometo algo para final de año. Si tú ganas el año, yo te doy esa bicicleta que tú quieres. Yo hago que el muchacho trabaje duro y el muchacho me gane el año. Se la pongo más fácil. Yo quiero, si tú te portas bien en la iglesia hoy, yo te doy un helado a la salida. El muchacho se le porta de maravilla. Eso no es instrucción en el Señor. Usted no está ganando ahí el corazón del muchacho. Usted está logrando que él cambie su conducta por un momento. Esa no es lo que Salomón tiene en mente. Usted debe trabajar el corazón. Y cuando trabaja el corazón, el proceso es más lento. Nosotros los papás tenemos una preocupación. Yo quiero que mi hijo me deje bien. Nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, ese muchacho cómo se comporta. ¿De quién es hijo? Es hijo mío. Y sacamos pecho. Es hijo mío. Pero el Señor nos dice, no. Es que Él no está para hacerte quedar bien a ti. Eso va a venir como consecuencia de. Él está, es para que sea instruido en mis caminos. Para que sea consagrado a mí. Eso es lo que tiene promesa en el proverbio. Bueno, no promesa, sino una consecuencia lógica. Ya explico por qué. Eso es lo que tiene consecuencia lógica en el proverbio. Si tú lo instruyes para el Señor, lo consagras a Él, el proverbio dice que la consecuencia lógica y natural de eso debería ser que no sea parte del camino. Ahora, ¿por qué hablo de consecuencia lógica y no de promesa? Cuando estudiamos los proverbios debemos tener en cuenta algo importante. Los proverbios no son promesas. Los proverbios son refranes. Como un refrán típico que utilizamos en nuestros tiempos. Por ejemplo, árbol que nace torcido. Eso es lo normal según la visión del mundo, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿eso siempre es cierto? ¿Por qué no? ¿Y si el Señor rescata a la persona y comienza a caminar rectamente? Cuando piensa en el proverbio le está diciendo, si tú consagras al muchacho desde pequeño en mis caminos, lo lógico y normal que puedes esperar es que él no se va a apartar. Pero recuerde usted que el niño es un pecador. El niño requiere que se ore por él. Requiere instrucción diaria, requiere que doblemos nuestras rodillas por él, reconociendo que es un pecador como cualquier otro y que necesita que el Señor lo regenere, que el Señor lo salve, que el Señor ponga su espíritu en él. Entonces, el proverbio te está diciendo una enseñanza de la vida que aplica en la crianza de un niño. Conságralo. Así como nosotros cuando nuestros hijos van a una escuela, van a una universidad, estudian 5 semestres 10 semestres de medicina. ¿Usted qué espera de ese niño? ¿Que sea un qué? Un médico. Si usted consagra un niño al Señor, ¿usted qué espera de él? Pues que llegue a los caminos del Señor. Pero tenemos el ingrediente de nuestra naturaleza caída. Hay que orar por él. Hay que hacer uso de los medios de gracia. Hay que exponerlo al evangelio, a la iglesia. Pero es ese modo de instrucción
el que puede generar la consecuencia natural y necesaria de que el muchacho se salve. La instrucción es necesaria. Ahora, ¿cómo es esa instrucción? Es importante conocerlo. ¿Cómo es? Y vayamos profundizando un poco más. Acompáñeme para ver ese cómo a Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6. Y vamos a leer los versículos 4 al 9 de Deuteronomio 6. ¿Lo tenemos? El pasaje dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que este mandamiento, que es el principal mandamiento, de hecho conocido por los israelitas como el Shema, nos dice: usted ha sido rescatado por el Señor. El Señor lo ha rescatado a usted. Y el Señor entonces lo que espera de usted es que usted lo ame todo su corazón, toda su alma, con todas sus fuerzas. Ahora, dice algo más el pasaje. Las palabras que el Señor nos manda, que nos deja en su palabra, ya hablando de todas las escrituras, estarán sobre nosotros. No como algo forzado, eso es algo natural. Quien ha sido rescatado por el Señor quiere conocer al Señor y se expone a su palabra porque quiere conocerlo. Y entonces, esa persona que ha sido rescatada, que está llena de la palabra de Dios, ¿qué quiere hacer con esas palabras? Verso 7. Las repetirás a tus hijos. Esa persona va a mostrarle la palabra, va a enseñarle la palabra a sus hijos en el hogar. Padres, no sé si se los dijeron el lunes, creo que sí. Ustedes son los sacerdotes de su casa. Ustedes son quienes deben enseñar la palabra a sus hijos. La iglesia le enseña a usted, a sus hijos también, y usted, siendo nutrido por la enseñanza de la iglesia, por la enseñanza a la que usted se expone diariamente en su tiempo devocional, y teniendo un tiempo devocional en casa, en familia, usted enseña a sus hijos. El tiempo, cuando nosotros llegamos en la noche a la casa de trabajar cansados, no es para gratificarnos viéndonos un programa de televisión. Es que vengo cansado, entonces tengo derecho a verme el noticiero, después me veo la sección de los deportes, después me veo la serie de Netflix, no sé. No es el tiempo para eso. El Señor nos está demandando algo con el poco tiempo libre que tenemos y estamos reconociendo que es poco el tiempo libre que nosotros tenemos en una semana. Nos está demandando que enseñemos a nuestros hijos, que le repitamos sus palabras a nuestros hijos. Esos hijos que están en nuestra casa, por una buena razón, no nacieron en otro hogar, sino que nacieron en el nuestro. Hermanos amados, el Señor pudo colocar a su chiquitín en otra casa, con padres que no son cristianos, pero no lo hizo. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Porque Él quiere que usted le enseñe su palabra. Esa es la razón. Dios soberanamente ha colocado a su hijo en su hogar y le ha dado a usted un mandamiento, una responsabilidad. Entonces, en esos tiempos que tenemos en la noche, que son pocos, aparte 30 minutos, cante con él, ore con él en familia y ábrale las escrituras. Y si usted dice, bueno, no tengo tanta comprensión de la escritura, pues tome un libro
que hable sobre un tema de la Escritura. Háblele a su hijo, a su esposa, expónganle. El Señor nos dice, si tú has creído en mí, tú le repetirás mis palabras a tus hijos. Es lo que nos dice en Deuteronomio 6. Pero además nos dice algo adicional. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le voy a resumir eso en una palabra o en una frase. Eso se llama tener una vida dominada por una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiero decir con eso? Eso significa que cuando su hijo sale con una grosería, usted le va a hacer caer en cuenta que su pecado, que lo ha hecho contra usted, lo ha irrespetado, no es principalmente contra usted, es contra el Señor. Porque se está rebelando contra una autoridad que el Señor le ha colocado. Que cuando él ve los animalitos bonitos en el zoológico donde usted lo lleve, usted le enseñe que el Señor fue el que creó eso. Que cuando su hijo se enorgullezca, se sienta feliz por los logros académicos que ha obtenido en el colegio, usted le recuerde que el Señor es quien le ha dado la capacidad de entender, de aprender y de estar en unas condiciones favorables para estudiar. No todos los niños en este país tienen los 3 platos de comida, por ejemplo. Esas cosas parecen tan simples, pero esas cosas incluso nuestros abuelos no creyentes las enseñaban. Incluso eso, piénselo. Sus hijos tienen que saber que si él goza de algún favor, de algún bien, es porque el Señor está en medio de ustedes. Y claro, cuando él peque, llévelo a la cruz. Llévelo a Cristo. Que él sepa que él necesita un Salvador. Hermano, ¿sabes cuál es el gran problema que a veces tenemos en nuestros hogares? Damos por sentados que nuestros hijos son buenos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestros hijos son pecadores y pecan, cometen pecado. Cuando nuestros hijos cometen sus travesuras, cuando desobedecen abiertamente, están pecando contra el Señor. Debemos hacerles ver que están pecando, que necesitan un Salvador. Cuando su hijo sale con pataleta una y otra vez y otra vez y otra vez, muéstrale la cruz al punto que él vea su incapacidad. Eso es lo que queremos, evangelizarlos. ¿Usted quiere un campo evangelístico? Ahí lo tiene en su casa. Ahí lo tiene. Sus hijos tienen pecados que vienen arraigados en su corazón por razón de su carácter pecaminoso. Ellos necesitan que les muestren el evangelio. Que su rabia, su perfeccionismo, su egoísmo no es natural. No es natural. Ellos necesitan saber que eso se llama pecado y que necesitan un Salvador. Cuando ellos se vean pecando una y otra vez siendo egoístas con sus amiguitos, una y otra vez siendo maleducados con sus profesores, ellos vean que no pueden cambiar por sí mismos, ahí está usted para decirle, es por eso que tú necesitas a Cristo. Por eso, cuando en este mandamiento de Deuteronomio se nos llama a aprovecha toda situación para hablarle de Cristo a tus hijos. Aprovechan. Si no hacemos eso, sino que solamente tenemos un devocional en la noche, o ni tenemos eso, sino que solamente venimos a la iglesia, su hijo va a crecer con una mentalidad dividida. Los 6 días de la semana, yo vivo una vida normal del mundo, y cuando entro a la iglesia, entro a un momento especial porque ahí es donde se adora a Dios. No. Toda nuestra vida es del Señor. Ellos han sido colocados en nuestro hogar para ser llevados al Señor. Esa es nuestra función como padres. Entonces, la instrucción debe ser ¿cómo? En la palabra, exponiéndole claramente la palabra, y situacional, mostrándole a través de las situaciones de la vida cómo el Señor les está mostrando a ellos con mucha claridad su bondad,
su gracia, sus beneficios hacia ese hogar, pero al mismo tiempo que son pecadores y necesitan de un Salvador. Así ellos van a comprender que Dios es un Dios de gracia, pero también que es un Dios de justicia. Sus hijos necesitan eso. Desesperadamente. Sus hijos necesitan eso. Ahora, yo les decía que el pasaje de Efesios no solamente habla de la instrucción, también nos habla de disciplina. Y que esa disciplina la aborda en dos partes, en reprensión y en el castigo. Hablemos entonces un poco de la reprensión. Nosotros sabemos bien que nuestros hijos no siempre van a obedecer a las mil maravillas. Que el proceso de instruir, de enseñar en la palabra, de mostrarles la palabra en toda situación, no siempre da resultado. Y que ellos se van a rebelar, que esa rebeldía que hay en el corazón va a brotar y van a querer hacer lo que no deben hacer. Entonces, la palabra de Dios provee un siguiente paso, que es el reprender a los hijos. Vamos a Proverbios, capítulo 17, verso 10. Proverbios 17, verso 10. ¿Están ahí? Así dice la palabra del Señor. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Qué es reprensión? Ya lo dije, es eso que está en término medio entre la amonestación y el castigo. Es como una amonestación fuerte, pero un castigo suave, por decirlo así. Está en la mitad. Sobre la reprensión hay algunas cosas que decir, mis hermanos, porque a veces lo hacemos mal, y lo hacemos mal por nuestra cultura. La reprensión debe ser breve, concreta, clara y con un tono de voz que muestre la indignación por lo que se ha cometido. Breve, concreta, clara y con un tono de voz que muestre la indignación. ¿Dónde fallamos? En todos esos puntos podemos cometer errores. 1. Breve. En vez de hacer una exhortación breve, yo te dije que no toques eso. Lo que hacemos es armar un discurso larguísimo en voz alta que nosotros le llamamos como cantaleta. Nosotros le llamamos cantaleta. Nos ponemos cantaletosos. ¿Y qué pasa en la cantaleta? Aquí todos sabemos lo que pasa con la cantaleta, pero la repetimos. Que uno se aburre. El niño se aburre. Usted le da la cantaleta y él dice, o sea, lo que le dijo al principio se le olvidó. La reprensión no quedó. Mira, es que tú tal. Finalmente llega un momento en que su mente se va a otro lugar y no te presta atención. La reprensión tiene que ser breve. El regaño tiene que ser conciso. La otra característica, concreta. Dígale qué fue lo que hizo mal. A veces divagamos mucho cuando estamos reprendiendo a los muchachos, a los niños. Decimos 1000 cosas y ese no es el momento para dar un discurso. Ni es el momento para dar una enseñanza de moral. No, concreto. ¿Qué fue lo que hizo mal? Dígale qué hizo mal. Tiene que ser con un tono de voz que muestre indignación. A veces vamos a nuestros hijos, pretendemos reprenderlos, pero vamos con un tono de voz que sinceramente no convence al muchacho de que hizo algo mal. Mira, es que yo te digo que no toques eso. No. Su muchacho, papito, mire, usted me hace el favor y no toca eso. No es el momento de eso, mis hermanos. Es el momento de un regaño. Dígale, no toques eso, ya te lo dije. Eso es todo lo que hay que decirle. O sea, que él sienta la indignación, que yo le he advertido varias veces que no lo haga y lo está haciendo.
Las reprensiones tienen que tener esas características, si no, nos tiramos todo el proceso. No prestan ni 5 de atención. Nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo corto, breve, mostrar la indignación, mostrar la molestia, de manera que el muchacho entienda. Hermanos, cuando el Señor está molesto con nuestros pecados, ¿no nos hace saber que está molesto? Claro, a veces es por un hermano de la iglesia que me toca el hombro y me dice: estás haciendo eso mal, hermano. Estás pecando contra el Señor. A veces nos disciplina por medio de su providencia, es decir, por las situaciones que nos ocurren día a día. A veces nos hace pasar vergüenza con los impíos. ¿Cuántas veces el impío no resulta portándose mejor que el cristiano? Y uno como que, el Señor me está regañando. El Señor nos hace sentir cuando necesitamos la reprensión. Nosotros tenemos que hacer eso también con nuestros hijos, cuando necesitan ser reprendidos. Ahora, un punto importante. Note que en el proverbio dice que la reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido. Notemos que en el libro de Proverbios se utiliza la sabiduría como el sinónimo de caminar en el Señor, bajo la instrucción del Señor. Entonces nos está diciendo el autor de Proverbios que estas reprensiones funcionan cuando el corazón está siendo cultivado con la instrucción del Señor. Allí es cuando la reprensión funciona. Si yo no estoy cultivando el corazón de mi hijo, no le estoy enseñando, como lo vimos ya en el primer punto, usted se va a convertir simplemente en un tirano y en un déspota, porque usted le va a estar exigiendo a su hijo cosas que usted mismo no le ha enseñado a la luz de la palabra del Señor. Usted se va a convertir en un tirano y le va a poner cargas encima que son muy pesadas para él de llevar. ¿Qué va a terminar pasando? Se le va a rebeldizar. ¿Cuántas veces en la crianza que tuvimos de abuelos y nuestros padres, mi generación por lo menos, nuestros padres no eran así? Eran tiranos en todo momento regañando. Haga esto, no haga aquello. Uno mientras está en la casa, uno se comporta por asolapado. Uno se comporta bien, pero cuando sale de la casa se vuelve un desastre. Y cuando se va a vivir solo, peor. ¿Por qué? Porque el corazón nunca fue cultivado. Nos encargamos simplemente de corregir las cosas momentáneas. Estábamos apagando incendios. Eso es lo que hacían nuestros papás, apagaban incendios, muchos de ellos. Apagaban incendio aquí, apagaban incendio allá. Y uno se acostumbró como a comportarse para no escuchar la voz en alto volumen. Pero el corazón no fue cultivado. Y Dios nos dice en su palabra que la reprensión aprovecha es al entendido. Y aprovecha el entendido más que 7 azotes al necio. Mire esta exageración. Es decir, usted puede tomar a este muchacho y reprenderlo, castigarlo con vara, pero si usted no ha cultivado su corazón, no le va a aprovechar. Eso es lo concerniente a la reprensión. Ese es un trabajo que no le va a hacer la iglesia, no le va a hacer el colegio, lo tiene que hacer usted. Cultivar su corazón y reprenderlo por las cosas que hace mal. Ahora, si entre nosotros hay padres que están haciendo esto, instruyendo y reprendiendo, recuerden que tienen promesas de la palabra. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Recuerde que tiene esa promesa. Si lo está haciendo, aférrese a esa promesa. Ore por sus hijos y espere que el Señor obre en su tiempo, en su corazón. Pasemos entonces al tercer punto, el castigo en el Señor. Ya dijimos, Pablo cuando habla de disciplina, habla tanto de reprensión como de castigo físico. Hablemos de castigo físico. Y vamos a ver Proverbios 23, versículos 12 al 14. Proverbios 23, 12 al 14. Leo el pasaje para ustedes. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. A modo de introducción. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Noten que el autor del proverbio comienza diciendo, llamando al muchacho a que crea la palabra, a que aplique su corazón a la enseñanza. Y mientras está llamando al muchacho a que aplique su corazón a la enseñanza, él reconoce que los padres tendrán que hacer algo en el proceso. Mientras eso ocurre, ¿qué va a pasar? No rehuses corregir al muchacho. ¿Lo nota? Usted no puede decir, yo lo voy a instruir y por eso no lo voy a castigar con vara. Las dos cosas van juntas. Aplica tu corazón a la enseñanza y al padre le dice, no rehuses corregir con vara. Tiene que corregir con vara necesariamente. El castigo va a tener momentos en que será necesario, y no solo necesario, será la única salida para corregir la conducta rebelde de un muchacho. Hermanos, esto es entendible. A ningún papá le gusta pegarle a los hijos. Eso no se disfruta. Yo entiendo a los padres que están aquí que les cueste trabajo. Eso no es fácil. ¿Quién le quiere pegar al hijo de sus entrañas? Nadie le quiere pegar. No es sencillo. Pero el Señor, mire cómo el Señor nos trata a nosotros y trabaja con nuestra mente. Mire cómo dice en el proverbio que si no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tú castigas al muchacho, no le va a pasar nada malo. Por supuesto, no al punto del maltrato en que queremos acabar con él. Y eso no se espera de un padre cristiano. Pero si tú aplicas la corrección medidamente, de forma moderada, sobre un muchacho, no va a morirse. Tienes que aplicar la corrección. El Señor nos alienta diciéndonos, no le va a pasar nada malo, tranquilo, hazlo. Pero además nos dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si nosotros no castigamos con vara a nuestros hijos en el momento oportuno, después va a ser tarde. Después no habrá, la solución va a ser mucho más complicada. El autor del proverbio nos está llamando a que lo hagamos a tiempo, en el tiempo justo. Hermanos, hay muchas exhortaciones en proverbios que dicen, castiga a tu hijo, corrige a tu hijo, no rehuses corregir al muchacho, lo castigarás con vara. Hay que hacerlo. Y será librado del Seol, será librado de la perdición. ¿Cuántos de nosotros no conocemos adolescentes que en este momento son un verdadero problema en la casa? O están en nuestro propio hogar o conocemos los casos muy de cerca. ¿Por qué se vuelven tan problemáticos en esa edad? Porque no se les aplicó la vara a tiempo. Eso sin contar los demás pasos que ya vimos, porque no se les aplicó la vara a tiempo. Son un verdadero problema. Ahí toda esa rebeldía que digamos que no pudo mostrar con claridad en su infancia, toda brota y se muestra mucho más claramente en ese momento de la adolescencia. Necesitamos entender, mis hermanos, que Dios es un Dios de orden. Eclesiastés 3 tiene un pasaje muy famoso que dice que todo tiene su tiempo. Eso incluye los tiempos de la crianza de nuestros hijos en el hogar. Nuestros hijos pasan por etapas. Cuando son bebés, cuando son niños, cuando están en la preadolescencia, adolescencia, juventud. Cada etapa tiene un modo de tratarse. A medida que el niño es más pequeño, pues necesito aplicar los 3 remedios: instruirlo, reprenderlo y la vara. Pero la vara probablemente va a ser más constante. Es más pequeño. Cuando su hijo llegue a la edad de 8 o 9 años, si usted ha aplicado los tres pasos bien, esto lo digo por testimonio de padres cristianos, dicen, a los 8 años yo no tuve necesidad de volverle a pegar a mi hijo. El uso de la vara se va reduciendo. ¿Y qué es lo bueno de hacerlo temprano? Que su hijo no se va a acordar.
Sí, hermano. Su hijo no se va a acordar. No va a ser traumático para él y usted lo habrá corregido. ¿Qué pasa cuando un muchacho llega a la preadolescencia, adolescencia? Hermanos, la vara ya no es el remedio en esa edad. Preadolescencia, adolescencia, juventud, la vara en esa edad ya no le funciona. Ya no es el remedio. La vara se aplica a edades más tempranas. Ya para preadolescentes, adolescentes y jóvenes se requiere otro tipo de tratamiento. Y la palabra también nos dice qué es lo que hay que hacer. No se preocupen, lo vamos a ver ahorita. Punto es que, hermanos, no nos saltemos el orden que Dios nos ha dado. No omitamos sus pasos. Es la sabiduría que Él nos ha dejado para instruir a nuestros hijos. Él no solamente nos ha dicho, cría tus hijos para mí. Eso sería, si Él lo hiciese solo así, sería súper difícil. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué manera le agrada a Él? Pero el Señor nos ha dicho, hazlo de esta manera. Hagámoslo de la manera en que el Señor nos dice. Y esperemos los resultados que Él nos dice también en su palabra. Entonces, con los niños, los castigaremos con vara, nos libraremos del Seol. La batalla con ellos empezará desde que nacen prácticamente. Y se los digo, desde que nacen. Nosotros, ustedes, allá ven a mi esposa atrás, mi hija también está en la parte de atrás. Nosotros tuvimos que corregir a nuestra bebé de 6 meses. Castigarla. ¿Por qué? Porque se ponía roja, histérica, insoportable para pedir un tetero. Hermano, usted dice, es una bebé. Dígame qué pecados se están manifestando allí. Rebeldía, ira. Mire, se pone roja, insoportable, ira, egoísmo. 3 pecados ahí con claridad. Y si nosotros seguimos analizándolo con calma, veremos muchos más. Hermano, tuvimos que pegarle 2 veces. Y santo remedio. ¿Tenemos otras luchas con ella hoy en día? Sí las tenemos, claro. Estamos en el proceso de crianza. Tenemos otras luchas con ella. Luchas duras. Pero ese asunto tocó corregirlo en ese momento. Y tuvimos que pegarle 2 veces. ¿Con lágrimas en los ojos? Sí. ¿Quién le gusta pegarle a una niña de 6 meses, por favor? A nadie, uno la piensa. Y la palabra allí, y uno como que, ¿le pego o no le pego? Hermano, sí, ¿le pego o no le pego? Pero hubo que hacerlo. Y problema corregido. Y claro, se cultiva su corazón, se le habla. Hermanos, pequeña presuposición que tenemos que cambiar. No creamos en ese tema evolutivo de que un bebé no entiende. Eso viene de la evolución de Darwin. Los bebés entienden. O sea, son seres humanos que desde el momento en que son concebidos, son seres humanos. No es que van a llegar a ser algún día seres humanos. Son imagen de Dios. Por lo tanto, comprenden. Que no se puedan expresar con claridad como nosotros es otra cosa. Pero los bebés entienden. Entonces, no tomemos esos conceptos evolutivos, que es lo que ha influido y ha creado toda la situación que vemos en la sociedad de hoy en día. Son bebés que entienden. Así como se le pegó, así se le habló. Y se le habla y se instruye su corazón desde su pequeña edad de 1 año y 3 meses que tiene ahora. Entonces, mis hermanos, no evitemos la vara a nuestros hijos. Si les evitamos la vara, tendremos la consecuencia contraria del proverbio. No libraremos su alma del Seol. Tendremos un adolescente, un muchacho problema. Ahora, ¿qué hacer con adolescentes, preadolescentes y jóvenes? Muchachos con los que, bueno, digamos, no conocía lo que la palabra del Señor decía. Yo crecí con mi niño hasta los 9, 10 años de edad y yo no era cristiano, no sabía cómo tratar con él y ahora me encuentro con un adolescente que se me ha salido de las manos. Bueno, la palabra del Señor nos dice qué hacer. Y les pido que por favor me acompañen al libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7.
¿Ya están allí? Tito 2, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Estas son instrucciones, ojo, estas son instrucciones a un pastor. Pero miren que a este pastor se le está diciendo cómo tratar con los jóvenes. Esas exhortaciones bien podemos tomarlas para la casa, para la paternidad, pero son originalmente en el contexto para un pastor. Miren lo que dice. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué extraemos aquí? Dos exhortaciones importantes que no funcionan con los jóvenes. La primera, exhórtele, háblele con la palabra de Dios. No es una opción. Su hijo está bajo su techo. ¿Usted recuerda lo que nos decían los abuelos a nosotros? Mientras estés en tu casa, en esta casa se hace lo que yo diga. Y si no te gusta, tú conoces el camino a la puerta. Bueno, no es solamente lo que yo diga, es lo que la palabra del Señor diga. Cambiemos un poquito el refrán, pero aplica lo mismo. Mientras nuestros hijos están en la casa, son sujetos de nuestra autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre ellos y nos tienen que obedecer. Que tiene 25, que tiene 30 y sigue bajo el techo de papá y mamá. Ese no es problema mío. Mientras tú sigas aquí, estás bajo mi autoridad. Si no quieres estarlo, busca un trabajo, organízate, forma tu familia. La primera, mientras estén en nuestra casa, confróntalos con la palabra de Dios. Confróntalos con la palabra de Dios. En otras palabras, séles un estorbo. Estórbales su maldad. Estórbales su pecado. Que la palabra de Dios muestre claramente contra quién están pecando. Lo segundo que nos dice el pasaje es: sé ejemplo. ¿Cuál es la pregunta que más hacen, lo que más dicen los adolescentes? ¿Por qué? Y si tú lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Acaso los adolescentes cuando están en un hogar desordenado, ellos van a evadir el tema de su propia culpa? Porque eso es lo que hacemos como seres humanos. No es nada más, sino es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Es lo mismo. Ellos tratan de pasar por encima de su propia culpa. Y en vez de decir, sí, yo lo hice, lo que van a decir, ¿y tú por qué lo haces? ¿Y tú por qué estás haciendo esto? ¿Y quién eres? ¿Y qué autoridad tienes tú para decirme que haga esto si tú haces esto? No es eso lo que los adolescentes dicen. Los adolescentes cuestionan de esa manera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Ya que el terreno no está para castigar con vara ni nada de eso, el desafío es mayor. Tú tienes que ser el ejemplo. De manera que él no puede escaparse por tu conducta. Usted le dice al muchacho, adolescente, mira, no te vayas a tomar con esos muchachos que están perdidos, quién sabe si hasta consumen drogas, y él te va a decir, pero venga, si usted viene todos los viernes en la noche tarde a la casa y viene tomado, porque yo no puedo. El adolescente está esperando ejemplo. Como dicen por allí, que están buscando su propia identidad. Sí, la están buscando. Y para que no tengan excusas para cometer sus pecados, tenemos que darle ejemplos a ellos. Ya no funcionará la vara. Ya no contamos con ese recurso. El ejemplo es un buen recurso. Y el tercero, que no está en este pasaje de Tito que vimos, quítele lo que le gusta. Ese sí es algo más sabiduría popular, pero aplica perfectamente. Quítele al adolescente lo que le gusta. Que me encanta salir al partido de fútbol con mis amigos. No vas a salir. ¿Cuánto tiempo estás castigado? Estás castigado un mes y no puedes salir. Y mamás, que normalmente son las más suaves. Ay, ve y sal, pero regresa antes de que tu papá llegue. ¿Son así? Sí, ¿verdad?
no desautorice el castigo del padre. Y padres, no desautoricen el castigo de la madre. Que el adolescente vea consistencia. Si tienen que arreglar algo por el castigo, porque el castigo fue demasiado severo, eso lo arreglan ustedes en privado. No delante del muchacho. Privadamente, ya en su habitación, en el lecho. ¿No crees que se te fue la mano? Lo hablan los dos. Pero que él no vea que la autoridad es inconsistente. Miren, mi hija es una bebé de 1 año y 3 meses, hermanos. 1 año y 3 meses. Pero ella, cuando la mamá la regaña, viene a donde mí. ¿Qué creen que está buscando mi bebé? Que la consientan por un lado. Por otro, a ver si mi papá dice lo mismo. ¿Qué me toca decirle? Tu mamá tiene razón. Una bebé de 1 año y 3 meses hace eso. Los adolescentes saben hacer eso. Entonces, sea consistente con ellos con el castigo. Quítele lo que les gusta, pero lo que les gusta. Si usted le dice a un adolescente que está rebelde, no vas a la iglesia, ¿qué castigo es ese para él? Hermanos, no es castigo para él. Usted tiene autoridad sobre él. Claro, claro, claro. Es que, claro que sí, claro que sí. Está en su casa, está bajo su autoridad. O sea, mientras un hijo esté en la casa, está bajo la autoridad de sus padres. No importa si tiene 28, 30, 35. El principio no cambia. Él está bajo la autoridad de sus padres. Es más, usted hasta le puede decir, deberías ir a la iglesia. Si no viene, deberías ir a la iglesia. No puede llegar tarde. Aquí estás a tal hora. Mi mamá era más radical. Y me pones de mensualidad de tu sueldo tanto. Le pongo responsabilidades. Le pongo responsabilidades porque está en mi casa. Y mientras esté en la casa se hace lo que yo diga. Amparado, por supuesto, por la palabra del Señor. Mis hermanos, esto ha sido como una breve perspectiva acerca del proceso de formación en el hogar. Sé que nos hemos reído mucho y nos hemos reído mucho de los errores que todos nosotros hemos cometido y que hemos visto que se cometen en nuestra sociedad. Pero el Señor nos muestra a través de su palabra un proceso muy claro para guiar a los hijos. Un proceso que si se aplica consistentemente y se acompaña, por supuesto, de oración, dedicación a los hijos, va a rendir frutos. Recuerde lo que dijimos al inicio. No queremos muchachos bien portados, que obedezcan todo, pero aborrezcan al Señor. Lo que queremos es muchachos ganados para Cristo y que su conducta sea un reflejo de que son de Cristo, no simple moralidad externa. Entonces, quiero terminar con una serie de consejos breves que no nos van a tomar más de 5 minutos, pero es bueno que los escuchen. El primer consejo, cuando va a castigar a un hijo, es que usted esté seguro que ha cometido una falta. Y usted esté seguro de que tiene una causa justa para aplicar corrección o castigo. No hay peor castigo que el castigo injusto. El segundo, que usted le dé a conocer a su hijo la falta. No es que simplemente cojo y le pego. No. Dígale qué hizo. ¿Qué fue lo que hizo mal? Y si usted ya le haya dicho anteriormente que no lo hiciera, mejor. Refuerce la instrucción. Lo otro, si usted puede demostrar claramente con un pasaje bíblico qué fue lo que hizo mal, mejor todavía. Traiga siempre la escritura. Otro consejo, siempre tenga presente cómo Dios corrige a sus hijos, cómo nos corrige a nosotros. Dios nos corrige con amor, pero con firmeza. Nunca olvide eso. Dios nos corrige con amor, pero con firmeza. Incluso, hay veces que Dios nos corrige de una forma, bueno, siempre es así, más atenuada de lo que nosotros mereceríamos por las acciones. Sea misericordioso también con su hijo. Recuerde que usted lo está ganando para el Señor.
Otra, usted necesita orar por usted mismo como padre. Porque lograr ser justo y amoroso al mismo tiempo no es fácil. A veces nos vamos a demasiado amor, a veces y malcriamos, a veces nos vamos a demasiada severidad y lo que hacemos es provocarlos a ira. Ore por usted. Y si usted tiene un problema con la ira o un problema con un carácter muy suave, confiéselo a un hermano o a su pastor o a una persona de confianza y dígale que ore por usted para que le ayude a cambiar su carácter. El Señor Jesús es el modelo perfecto. El Señor Jesús era amoroso, pero al mismo tiempo firme. Jesús es nuestro modelo. Lo otro, si usted está enojado, encolerizado, ya llevado por sus emociones, lo mejor que usted puede hacer es no corregir. Porque su hijo lo que va a entender no es que usted lo está corrigiendo por algo que él hizo, sino que usted lo está corrigiendo porque usted está rabioso contra él. Si usted está muy llevado de la ira, de la cólera, lo mejor es que no aplique la vara. Es más, reconozca, si tu esposa está cerca a ti, dile, amor, encárgate. No puedo encargarme yo. Usted está modelándole el carácter de Cristo a su hijo. Y yo añado otra más, y es que si usted ha sido partícipe del pecado de su hijo, vaya con él, tómelo y dígale, hijo, hemos pecado contra el Señor. Muera a su orgullo. Muera a su orgullo. Si los dos se rieron de las malas palabrotas que dijeron en un programa de televisión, por ejemplo, si los dos disfrutaron la maldad y la sevicia de una persona, la violencia, no sé, una broma pesada, reconozca junto con su hijo que los dos pecaron. No cometa eso de que tú pecaste al haber hecho esto y usted, habiéndolo cometido, no demuestra ningún tipo de remordimiento. ¿Qué imagen va a tener usted, su hijo de usted, si usted actúa así? Mi padre es un tirano. Él me impone la ley, pero él no la cumple. Pida perdón al Señor en caso que usted haya participado con él de su pecado. Muchas gracias. Espero que haya sido de edificación para todos esta enseñanza.